Listo, entonces desde este momento vamos a dar inicio al seminario que denominé Neuroasociaciones y Toma de Decisiones. Te habla Juan Pablo Ramírez Galvis, consultor en biogestión, ENVIC e Industria 4.0, en representación de Globus Biogestión. En esta ocasión, pues entonces quiero compartir contigo primero todos los conceptos, las bases de lo que son las neuroasociaciones y cómo vamos a poder trabajar en ellas para que tomes mejores decisiones, para que tu calidad de vida mejore, para que mejoren tus relaciones interpersonales y para que mejoren o mejore más bien tu percepción del yo, tu propia autopercepción. Vamos a empezar por el punto de partida para las neuroasociaciones, que son el placer, el dolor y el miedo. Entonces, precisamente lo pongo por acá. Un postre delicioso, suculento, pues yo puse esa imagen desde mi perspectiva personal. Amo los postres, entonces, pues asocio esa imagen con placer. Por otro lado, tengo aquí la imagen del dolor, una persona acercando las manos al fuego. Y por otra, el miedo, entonces puse una araña, pues que la aracnofobia es uno de los traumas que existen con mayor frecuencia entre las personas. ¿Por qué es el punto de partida? ¿Qué dice las neuroasociaciones y en especial su exponente principal del momento, Tony Robbins? Dice lo siguiente: nosotros vamos generando patrones mentales cuando experimentamos momentos de mucho placer, mucho dolor o mucho miedo. Por ejemplo, en el placer va asociado precisamente a las filias que a veces tienen las personas en su formación sexual, y es que cuando una persona asocia ese despertar sexual a un placer fuera de lo convencional, entonces ya le queda esa fijación mental. Entonces, cuando tú experimentes por primera vez un placer muy elevado respecto a algo, eso ya te va a dejar, como quien dice, una pista grabada en tu cerebro. Lo mismo pasa con el dolor, porque nosotros hoy en día no le metemos las manos a los fogones de la estufa, porque probablemente ya sabemos que quemarse duele mucho. Entonces, si experimentas en algún tiempo, en algún momento, una situación de dolor extremo, pues entonces eso va a generar que no vuelvas a experimentar esa situación, que hagas todo lo posible por evitar ese dolor. Es decir, que nuestro cerebro funciona un, como un gerente que lo que busca es acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Siempre vamos a buscar lo que nos genere placer y vamos a rechazar o alejarnos lo que nos genere dolor o miedo. Entonces, cuando nosotros tenemos una fobia, precisamente es porque hubo un evento desafortunado en algún momento en el pasado donde nos expusimos ante una situación que nos generó mucho miedo. Entonces lo mismo, nuestro cerebro va a actuar como un gerente que en situaciones similares va a tratar de distanciarnos de eso que nos produjo miedo. Entonces, por acá te tengo lo que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la manera en que el cerebro genera nuevos patrones o va desechando los antiguos. Entonces piensa por un momento en la película de Intensamente. Espero la hayas visto para que tengas la referencia. En la película de Intensamente, eh, habían unas bolitas de distintos colores dependiendo de la emoción, que eran los recuerdos que iba generando la protagonista. Entonces ellos iban quedando almacenados en el cerebro. Haz de cuenta que esas bolitas de Intensamente son estas bolitas de acá. Son los nodos de una red neuronal. Entonces, ¿qué pasaba? Que más adelante en la película había una parte donde felicidad y tristeza, que eran las que se habían perdido las emociones, caían en la mitad, que eran unas bolitas que ya estaban de color gris y era lo que iba a pasar al olvido. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro cuando practica algo, lo refuerza. En cambio, cuando se deja de hacer algo, el cerebro empieza a olvidarlo porque empieza a considerarlo poco útil. Entonces ahí era cuando veíamos en la película Intensamente, pues que se iban desvaneciendo estas bolitas que estaban de color gris, que es lo mismo que sucede acá, son las sinapsis debilitadas, es lo que se va olvidando porque
no hay refuerzo. En cambio, aquí hay unas sinapsis reforzadas, que es los patrones que vamos a ir tomando constantemente. Y es que esos patrones están a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando ponen un programa de humor de esos de que hacen como pegas, eso lo llaman bromas en la calle. ¿Qué hacen en esos programas? Lo que hacen es filmar las reacciones que tienen las personas. ¿A qué? Al miedo. Entonces, no sé, reciben un susto y cada persona reacciona diferente a ese miedo. Unos dirán groserías, otros se taparán la cara, otros tratarán de apartar el cuerpo, otros se quedan simplemente inmóviles. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que el punto de partida del placer, el dolor y el miedo van generando patrones que son subconscientes en nosotros. Eso es el inicio de las neuroasociaciones. ¿Qué son neuroasociaciones? Es cómo nuestro cerebro genera patrones a raíz de experiencias de mucho placer, dolor o miedo. Entonces, pueden haber neuroasociaciones internas, que esas neuroasociaciones internas son experienciales. Es decir, una neuroasociación interna es cuando tú vives algo que te generó una emoción tan intensa que lo recuerdas después. Entonces, por ejemplo, acá pongo la foto de un romance. De pronto tendrás en el pasado alguna persona que te genera ciertos recuerdos, es precisamente porque tuviste esa neuroasociación. Muchas veces las personas dicen, he escuchado esos casos muchas veces en la vida. Ay, Juan Pablo, todos los hombres son iguales, de pronto me dice una amiga. Yo porque siempre doy con el mismo tipo de canallas. Precisamente porque las neuroasociaciones hace que tú escojas una y otra vez el mismo tipo de pareja. ¿Por qué? Porque tú ya asocias cierta característica de persona con ese prototipo de persona que tú vas a escoger como pareja. Así sea erróneo. Precisamente en este seminario te voy a enseñar cómo cuando tienes patrones erróneos los puedes cambiar. Pero a veces se generan patrones erróneos, entonces siempre vas a dar con el mismo canalla porque precisamente es tu patrón cerebral de decir una persona con estas y estas características igual a pareja. Ya tienes esa neuroasociación. Lo que pasa es que tu cerebro ahí no está diferenciando bien placer de dolor, está confundido y por eso vuelves y recaes. Se dice que estas neuroasociaciones pasadas estas neuroasociaciones experienciales son pasadas porque muchas veces parten de situaciones que tú has vivido en el pasado y que vuelves y las revives. Hay algo importante acá y es que el cerebro no distingue de un acontecimiento que está sucediendo en tiempo real y un acontecimiento imaginado. Es decir, si tú, por ejemplo, en una experiencia pasada tuviste un momento donde te sentiste desdichado, desdichada, preocupado, triste, enojado, y tú piensas nuevamente en ese acontecimiento, vas a volver a sentir las mismas emociones y vas a volver a experimentar el mismo dolor que en aquel entonces. Eso es porque el cerebro lo está tomando como que estás viviendo nuevamente la situación, no como que es un recuerdo. Entonces, ahí vemos el poder del pensamiento que vamos a empezar a trabajar para cambiar esas neuroasociaciones negativas que tienes. Por otro lado, a mano derecha te muestro las neuroasociaciones externas, que son las que vienen muchas veces de conceptos o estereotipos de lo que tú opinas acerca de. Por ejemplo, una neuroasociación externa muy común es la que va direccionada a el concepto de éxito. Definir qué es una persona exitosa, pues es complejo. Es como definir qué es una persona feliz, es muy complejo, porque depende de cada uno, pues los atributos que se le van dando a ese concepto. Sin embargo, hay como unos estereotipos de decir, no sé, una persona exitosa es que tiene dinero, que físicamente es bonita, que tiene seguidores, que es famoso, etcétera. Entonces, tú ahí estás generando neuroasociaciones que de pronto no has vivido, pero que como hay un colectivo que dice que eso es éxito, entonces tú lo incorporas como tal y generas la neuroasociación. Por eso es que te traigo este ejemplo. Aquí hay dos hombres y dos mujeres, entonces, ¿en qué consiste esto? Resulta que una empresa de lencería, de ropa interior, hizo una encuesta como para crear al hombre o a la mujer perfecta.
Entonces encuestaron muchos hombres y encuestaron muchas mujeres. Entonces, haz de cuenta como cuando se juega así con los amigos en grupo, como de, no sé, hay un grupo de hombres y para ti, ¿qué sería la mujer perfecta? Uy, no, que tuviera la cara de Megan Fox, el pelo de Beyoncé y la cintura de Britney Spears. Un ejemplo. Entonces, esa empresa de lencería hizo lo mismo. Cogió a todos estos encuestados para que armaran al hombre y a la mujer ideal. E hicieron luego un montaje en un programa de retoque fotográfico. Entonces, lo que vemos a la izquierda, o sea, este hombre que te estoy señalando y esta mujer que te estoy señalando, es el concepto de belleza perfecta según las mujeres encuestadas. Y aquí al lado derecho, entonces tenemos al hombre perfecto y a la mujer perfecta según los hombres encuestados. Entonces, démonos cuenta que esos son neuroasociaciones externas porque es como ese concepto estereotipado de belleza. Puede que tú en tu vida personal, si eres, por ejemplo, mujer en esta foto, para ti el hombre ideal no sea ni este, sino él, porque es el de tu experiencia propia. O sea que vamos a decir que las neuroasociaciones internas tienen más fuerza que las externas, pero en un estereotipo se podría decir que de pronto estos son los hombres ideales. Acá yo encontré algo muy interesante y es que en general los hombres en ese estereotipo tienen una concepción de belleza como de cuerpo más grande, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, el hombre de la derecha, que es el imaginario colectivo de los hombres, es un hombre un poco más fornido, más musculoso. Si te das cuenta, las piernas son más gruesas, los hombros más pronunciados, etcétera. Y pasa lo mismo con las mujeres. La mujer de la derecha, que es la que es como el concepto de los hombres, es más voluptuosa, su abdomen es un poco más ancho, tiene piernas más gruesas, etcétera. Para las mujeres, la belleza, por ejemplo, acá de la chica es una mujer más delgada, más delicada, etcétera. Entonces, esas asociaciones eh, imaginarias que son externas se denominan neuroasociaciones intelectuales y pueden muchas veces provenir de eventos futuros, es decir, cosas que no han pasado. Entonces ahí es cuando empezamos a ver esas neuroasociaciones que te pueden generar bloqueos mentales. Uy, es que yo quiero un ascenso, pero ¿y qué tal si yo le digo a mi jefe qué tal cosa? Entonces tú te empiezas a imaginar una situación hipotética, haces una neuroasociación, uy, no, pero qué tal me echen, uy, no sé qué. No, mejor no le digo. Y entonces muchas veces esas neuroasociaciones futuras nos pueden limitar el accionar presente. Otra cosa que es importante destacar acá es que de la combinación entre una neuroasociación emocional interna, experiencial, y una neuroasociación intelectual externa, imaginaria, se genera el concepto de expectativa versus realidad. ¿Qué puede pasar? Puede que tú tengas, digamos acá que tengo mujeres en este momento en el seminario. Listo, partamos de que este es el hombre ideal para las mujeres en la parte física. Resulta que llegó este hombre y les dijo, hola, quiero salir contigo, tengamos una cita, etcétera. Pero resulta que de pronto en su personalidad es un gañán. ¿Qué va a pasar? Que ahí se va a estrellar tu expectativa versus tu realidad. Tu expectativa era que este era el hombre ideal. De pronto ya lo conoces y no. Y de pronto te vas más por el de esta foto. Entonces, ahí en esa combinación de neuroasociaciones podemos ver esa relación. Entonces, ¿de dónde proviene en el cerebro específicamente esas sensaciones de dolor-placer que son base de las neuroasociaciones? Eso sucede dentro de los ganglios basales. Mira este dibujo del cerebro, prácticamente que los ganglios basales se encuentran en la mitad de manera vertical y horizontal en el cerebro. O sea, en todo el centro del cerebro están ahí los ganglios basales que tienen esta forma. Dentro de esos ganglios basales está el globo pálido, que aquí está sombreado de un color azul oscuro. En ese lugar específico es en el que los científicos se han dado cuenta que se origina las sensaciones de dolor y placer. O sea, que cuando generamos neuroasociaciones es gracias a este globo pálido. ¿A través de qué? De dos neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son unas sustancias químicas que lo que hacen es enviar mensajes.
Haz de cuenta que esos neurotransmisores envían mensajes para el resto de las células, entonces te van a generar sensaciones. Por ejemplo, un neurotransmisor se podría considerar la adrenalina, entonces cuando hay mucha adrenalina en tu cuerpo, hay incluso respuesta física a eso. Te pones pálido o pálida, empiezas a temblar, tu respiración se acelera, etcétera. Empiezas a sudar, frío. Entonces, date cuenta que esos neurotransmisores mandan como unos mensajes que generan incluso respuesta física. Entonces, vamos a mirar el primero, que es el GABA. El GABA es el encargado de hacer sentir dolor, digámoslo de alguna manera. Ahí hay una confusión y es que muchas veces hablan del cortisol o la cortisona, pero ese es el del estrés, pero el del dolor específicamente es el GABA. Entonces se dice que el GABA es un freno neuronal. El GABA tiene la propiedad de que como mensajero puede hacer que esas neuronas se empiecen a comunicar más despacio entre ellas. Hace un freno neuronal. Entonces, como el GABA es el del dolor, si tú tienes el GABA elevado en el cuerpo, vas a generar la reacción inversa, vas a querer empezar a buscar placer. ¿Por qué? Porque tú mentalmente, si estás llena de GABA, por decirlo así, entonces tu cuerpo va a empezar a decir, me siento muy adolorido, o sea, muy depresivo, yo necesito buscar placer porque me siento gris, me siento deprimido. Entonces, mucho GABA, que es el del dolor, te busca o te hace buscar placer. Pasa lo contrario con el glutamato. El glutamato es el de la sensación de placer, de éxtasis, de frenesí. Es un acelerador neuronal, o sea, es al contrario. Cuando hay mucho glutamato en el cuerpo, entonces tus reacciones neuronales se hacen de una manera más ágil. Entonces, si tú tienes demasiado glutamato en el cuerpo, que es el del placer, entonces vas a generar la reacción contraria. Ahí es cuando ya obtienes tanto placer que ya nada te da placer. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos al artista de rock que pese a que tiene fama, que tiene chicas, que tiene dinero, que puede drogarse cuando quiera, termina de pronto suicidándose. ¿Por qué? Porque tiene tanto glutamato que ya nada le produce placer porque ya tiene el placer al máximo, al máximo, al máximo, pues ya. Entonces el cuerpo lo que va a querer es evitar el dolor, o sea, se devuelve a la reacción opuesta. Es decir, ya tengo tanto placer que ahora lo que quiero es evitar el dolor. Entonces date cuenta que entre el GABA y el glutamato hay una relación inversa. GABA del placer, si lo tienes alto, buscas ese placer. Sí, perdón, creo que lo dije al revés. GABA del dolor, lo tienes alto, buscas placer. Glutamato del placer, lo tienes alto, entonces quieres evitar el dolor, porque ya nada te puede producir más placer del que ya tienes. Ahí hay algo que yo investigué que es interesante, y es que en los alimentos muchas grandes multinacionales utilizan glutamato monosódico en esos alimentos, lo que genera adicción a ellos. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando tú te comes de pronto un ponqué que compras en la tienda y te lo comes y experimentas como casi un placer extraño, como que dices, bueno, sí, a mí me gusta el dulce, pero es que cuando yo como esto, mejor dicho, y probablemente es que ese alimento contenga glutamato monosódico. Genera tanto placer que te genera adicción. ¿Cómo interfiere el GABA y el glutamato en la toma de decisiones? Resulta que tu cerebro, cuando empieza a construir esas neuroasociaciones, toma en cuenta tres aspectos. Primero, identifica las singularidades. ¿Qué es la palabra singularidad? Uno habla de una singularidad cuando es algo que sucede exclusivamente bajo ciertas condiciones. Entonces, cuando tú experimentas esos momentos de alto dolor o alto placer o incluso alto miedo que te generan neuroasociaciones, es porque tu cerebro identificó que justo en esos momentos hay algo que es diferente de todo lo demás. Entonces ahí identifica esa singularidad. Siempre que sucede esto, experimento tanto placer, tanto dolor, tanto miedo que tal cosa. Entonces, eso es lo primero que hace el cerebro. Luego identifica el contexto, entonces identifica alrededor de esa singularidad, de eso que es diferente, qué otras cosas hay, que eso se llaman submodalidades, que ahorita te las voy a explicar. Entonces,
bueno, esta situación me produjo tanto placer, pero alrededor de eso también, ¿qué había? Incluso cosas subconscientes como era de día, era de noche, si era de día, qué tanta intensidad tenía el sol, ese tipo de cosas es la identificación del contexto. Y después hace una reiteración de circunstancias y emociones, es decir, que el cerebro empieza a comprobar que cada vez que esa singularidad y ese contexto se repite, experimenta el mismo placer, el mismo dolor o el mismo miedo. Entonces ahí se generan esas fijaciones o neuroasociaciones. Ahí es cuando uno tiene un ideal de hombre o mujer, donde dice, por ejemplo, digamos en mi caso, no, es que mi ideal de mujer es tal. Entonces, ¿eso de qué viene? De que probablemente mujeres con ciertas características son las que me han hecho sentir más cosas en mi vida. Entonces uno trata de buscar mujeres con esas características. Ahí es cuando yo te digo que de pronto en ese perfil, cuando escoges pareja, te equivocas en el sentido de que aunque esa pareja te genere dolor, ese perfil, tu cerebro lo asocia como de que también te produce placer ese estereotipo de persona, entonces vas a seguir buscando ese mismo tipo de persona. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros experimentamos gran dolor, hay unas estrategias que utiliza el cerebro para bloquear ese dolor. Hay unos bloqueos mentales para alejarse del dolor. Entonces yo aquí te traigo un listado de conductas basadas en la dualidad placer-dolor, o sea, cómo evitar el dolor y buscar el placer. Estas conductas están basadas en el libro Trastornos en la vida moderna del grandísimo psiquiatra Theodore Millon, que ya no nos acompaña en este mundo, pero es una referencia en la psiquiatría. Entonces empecemos a ver cómo haces esos bloqueos mentales. Yo quiero que vayas haciendo un ejercicio mientras te estoy hablando de esto, y es que vayas clasificándote, porque sí o sí, esto es hecho por un psiquiatra, sí o sí vas a estar en una o más de estas circunstancias para bloquear el dolor. Yo ya te voy a decir, por ejemplo, ya identifiqué en mi caso específico cuáles son. Vamos con la primera, aislamiento afectivo. Consiste en racionalizar acciones para apaciguar las emociones. Por ejemplo, tú estás en un salón de clase y entonces un profesor te obliga a abrirle el vientre a un sapo, a una rana. Eso pues ya no es tan legal, pero supongamos que está en esa situación. Entonces, un aislamiento afectivo es decir, voy a abrir a esta rana en nombre de la ciencia. Entonces tú estás racionalizando esa emoción negativa de decir, ay Dios mío, no quiero abrir esa pobre ranita, me parece horrible esta práctica, en decir, bueno, tengo que hacerlo para pasar la materia o tengo que hacerlo en nombre de la ciencia o etcétera. Entonces hay un aislamiento afectivo para aislar esa emoción negativa que te genera dolor. Segunda, la compensación, que consiste en el cierre de brechas emocionales. ¿Qué es una brecha emocional? Hay una persona que tú estás así y de repente te zampa un puño en la cara. Y tú dices, uy, pero ¿qué le pasó a esta persona? Ahí hay una brecha emocional. Cuando una persona se porta mal contigo, tú tienes como la necesidad, digámoslo entre comillas, de vengarte para cerrar esa brecha emocional. Oiga, este man es un papanatas, es una porquería, yo me quiero vengar de él. Entonces tú cierras la brecha emocional. Entonces, esa es otra forma de hacer ese bloqueo mental. Cuando una persona es como vengativa, generalmente utiliza la compensación. Comportamiento impulsivo. Es esa típica persona, eso sucede mucho en los casos de infidelidad, yo me he dado cuenta. Y es que es la típica que fuera de que la persona es infiel se pone brava. Es un comportamiento impulsivo. Entonces, para ocultar el dolor de que lo descubrieron, güey, madre, esto me está haciendo infiel, y lo descubrieron, y güey, madre, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo que hace es reaccionar negativamente. Ah, pero es que igual usted a mí me tiene mamado, no sé qué. Entonces, de una manera impulsiva, te sales de las casillas, etcétera, para ocultar tu propio dolor. ¿Mm? Hay otro que es el desplazamiento, que es transferir la agresión de un sujeto a un objeto diferente. Supongamos que alguien te maltrató, te humilló, digamos, te dijo algo que no te gustaba y te generó dolor. Tú en vez de devolvérselo a esa persona, tú de pronto coges un objeto de esa persona y lo rompes. Entonces tú lo que estás haciendo es transferir esa agresión producto de tu dolor a otro objeto para no desquitarte con esa persona, por ejemplo. La siguiente es la devaluación,
que es externalizar tus propias culpabilidades atribuyendo cualidades negativas a otra persona. Por ejemplo, tú eres un estudiante y resulta que en una materia no entiendes ni papa. Tú quieres aprender matemáticas y es que eres negado o negada para las matemáticas. Entonces tú le echas la culpa al profesor. Entonces tú no dices, es que es mi culpa ser tan malo en las matemáticas porque soy indisciplinado, etcétera, sino es que ese profesor es malo, es que ese profesor no sabe explicar, es que ese profesor no me enseñó. Entonces tú ahí estás externalizando el dolor que sientes hacia otra persona para decir, ese dolor que estoy sintiendo no es mi propia culpa. Entonces, esa es la devaluación. Siguiente, disociación. Es el bloqueo mental de situaciones o sujetos en el pasado. Es cuando uno le pregunta a una persona, oiga, ¿sí se acuerda de tal cosa que sucedió? Uy, no, yo no me acuerdo. Ay, ¿en serio? Sí, de verdad, no me acuerdo. A veces el cerebro, mediante lo que te expliqué de la neuroplasticidad, lo que hace es olvidar ciertas partes y ciertos capítulos de la vida propia para evitar el dolor que eso generó. El problema de esa disociación es que generalmente eso resulta en ciertos traumas que uno no sabe por qué. Oye, ¿yo por qué le tendré miedo? ¿Por qué sentiré esto hacia esta situación? Y de pronto es que hay un bloqueo en el subconsciente que precisamente alguien experto en neurosociaciones, programación neurolingüística, etcétera, podría mediante hipnotismo o otras técnicas sacar a relucir ese momento de disociación para liberarlo de tu subconsciente. El otro es la fantasía, que es la creación de situaciones imaginarias que satisfacen los deseos frente a una situación presente que genera dolor. Entonces es como que haz de cuenta que hay una persona en la cárcel, está privada de su libertad, está encerrada, está viviendo un martirio, entonces puede cerrar los ojos e imaginarse tomándose una cerveza michelada en una playa. Entonces ahí está yéndose a través de la fantasía a un mundo que evita el dolor de lo que es su propia realidad. Démonos cuenta que hay una mega tendencia muy interesante y es que hay muchas personas que tienen todos estos avatares y acceden a todas estas plataformas de realidad virtual y todo esto precisamente como una forma de fantasía, una forma de evadir su mundo real, entonces se meten por ahí a las redes sociales y ese tipo de cosas. El siguiente es la formación reactiva, que es ocultar lo que se desea optando por la postura opuesta, la psicología inversa. Esto aplica mucho, por ejemplo, también en el cortejo entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, hay un hombre que le gusta a una mujer, esa mujer de pronto es muy popular, muy bella, etcétera. Entonces, ¿qué hace el hombre como para que ella no piense que le está cayendo? Tratarla antes como mal, como con indiferencia de eso, para evitar el dolor que le pueda implicar el rechazo de esa mujer. Entonces toma una psicología inversa. Entonces la trata, que hubo, parcera, no sé qué, de pronto en el fondo esa mujer le gusta a él. Entonces ahí está eso. Tenemos la idealización, que es externalizar las culpabilidades atribuyendo cualidades positivas. O sea, la idealización es lo opuesto a la devaluación. En la idealización, entonces, supongamos el mismo estudiante que no da pie con bola, que no puede con las matemáticas. Entonces, en esa idealización, ¿qué hace? Dice, oiga, ¿será que es que de pronto yo no sé matemáticas porque es que ese profesor es tan inteligente que de pronto yo no tengo es como la capacidad para entenderlo? Entonces, tu propio dolor lo atribuyes es hacia una cualidad positiva del otro sujeto. La otra es la identificación proyectiva. Esa es una de las que me sucede a mí, que ya las identifiqué. Guardar emociones y justificar conductas. Entonces ahí es el típico de, uy, es que usted se guarda las cosas, es que usted no estalla en el momento y no dice las cosas, sino que se lo guarda y estalla después. Entonces uno guarda las emociones y después justifica las conductas. Entonces cuando sucede algo malo, entonces la otra persona va a decir, uy, pero usted ¿por qué reaccionó así? Y uno empieza a justificar con esas emociones que guardó. Es que te acuerdas cuando tal cosa sucedió y todo eso. La verdad, yo en este momento me estoy portando así por eso. Entonces, guardas primero y después justificas con eso que guardaste. Es una forma de evitar el dolor. La otra es la negación,
que es evitar un dolor que es obvio para los demás. Esto sucede también mucho en los casos de infidelidad y es cuando todo el mundo alrededor se da cuenta que le están siendo infiel a la persona y se lo dicen en la cara, oiga, que le están siendo infiel. ¿En serio? Y esa persona en el fondo sabe que sí es verdad, pero genera una negación. ¿Por qué esa negación? Porque el dolor de negarlo es inferior al dolor de aceptarlo. Entonces, por eso a veces las personas se niegan. Dicen como, prefiero creer que es mentira para sentir un dolor inferior al dolor que podría producir aceptar que es verdad. La omnipotencia es una forma de ocultar el dolor mediante externalizar superioridad. Entonces, cuando no sé, supongamos que hay una persona que es malísima para el deporte, hay un partido de fútbol, esa persona pues se siente como preocupada de jugar mal, entonces llegas en una actitud de superioridad. Es que yo sé jugar mucho fútbol, pero la verdad estoy como lesionado un poco, entonces pues si no juego hoy bien es por la lesión. Entonces ahí en esa actitud de superioridad realmente está ocultando ese dolor. La otra forma es la polarización, que es acorde a las situaciones, tú vas calificando o descalificando a una persona. Entonces ahí es la típica persona, eso sucede mucho en los ambientes de trabajo. Y es que hay una persona que contigo es buena gente un día y al otro día es mal contigo. Y es por eso, porque a conveniencia te acredita o desacredita para alejarse de su propio dolor. La otra es la racionalización. Ese es otro que me sucede a mí. Y es que después de un evento se consideran las causas del por qué debió ser así. Entonces le sucede a uno algo desafortunado que le genera dolor y uno trata de buscar las causas de por qué debió ser así. Entonces yo muchas veces lo que pienso en esos casos es, bueno, es que tal vez tenía que pagar ese karma, ¿sí? Tal vez en el pasado hice algo malo, entonces a mí me está sucediendo eso en este momento porque tenía que pagar eso malo que hice, ¿sí? Entonces ahí es eso, es después de ese evento doloroso, racionalizar las causas de por qué me pasó eso a mí. El siguiente es la represión, que es borrar pensamientos que generan miedo o van en contra de la ética. Eso es, por ejemplo, cuando una persona sabe que va a hacer algo incorrecto, entonces lo que hace es borrar el pensamiento. Una persona quiere robar y sabe que robar está mal. Entonces lo que hace es reprimir eso. No voy a robar, no, mejor no lo voy a hacer. Tengo unas ganas de robarme esa plata, pero no lo voy a hacer porque eso está mal. Entonces eso es una forma de evitar el dolor. Finalmente está la sublimación, que esa es otra que me aplica a mi vida personal, que es canalizar emociones inaceptables en conductas aceptables. Eso sucede mucho en el control de la ira o de los celos. Y es que en vez de coger todo a patadas o en vez de los celos, mejor dicho, armar todo un espectáculo, entonces tú lo que haces es respirar, canaliza las emociones y lo haces de pronto, oye, hablar. Entonces ahí estás sublimando esos sentimientos negativos. Espero te hayan quedado claros. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Entonces, ¿qué pasa? De esas neuroasociaciones, cuando ya se generan patrones en el cerebro, que ya ese cerebro tejió una red alrededor de esas neuroasociaciones, entonces podemos generar creencias, que estas creencias es lo que muchas veces te limitan a ti mismo o a ti misma. A veces tú tienes creencia, por ejemplo, de que el dinero es malo, entonces te autosaboteas y tú mismo, tú misma, luchas para no conseguir dinero, porque le tienes una connotación, una creencia de que el dinero corrompe a la gente, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese proceso de generar creencias a través de esas neuroasociaciones. Hay tres niveles. El primero es opiniones, el segundo nivel es creencias y el tercero es convicciones. ¿En qué redunda esos tres niveles? El primer nivel es en que permite nueva información. O sea, tú puedes tener una opinión acerca de algo, por ejemplo, acerca del presidente de un país. Es que ese presidente es un desgraciado, pero no es una creencia, es una opinión, porque si otra persona te llega con información nueva y te dice, no, pero mira que aquí salió un artículo de tal noticiero donde dice que este presidente está actuando de esta manera por tal motivo, tú puedes cambiar tu opinión acerca de él. Entonces, permites nueva información. Eso sucede, ahorita estaba pensando, mientras hablaba aquí en el seminario, en la película del Guasón, en la última. Date cuenta cómo con el guión de la película del Guasón hacen verlo a él como que
tiene una justificación para ser tan malo. Pues porque poseía síndrome de Tourette, la gente lo rechazaba en la calle, todo eso. Entonces, el Guasón se volvió malo, pero es que no lo hizo porque sí, él tenía sus razones. Entonces, de pronto, viendo esa película, cambia tu opinión acerca del Guasón. Por ejemplo, cuando ya tú no permites nueva información, se vuelve una creencia. Entonces, cuando ya tienes arraigada una creencia, es que una persona te llega con una opinión contraria y uno dice, nah, no, eso no puede ser así. O sea, usted me quiere hacer ver las cosas de otra manera, pero lo voy a escuchar, pero no, para mí es de esta otra manera. Entonces la creencia ya no permite información nueva, ya es una opinión que se arraigó tanto en ti que ya no entra información nueva válida. Tú ya crees que es así y es así. Pero la convicción es el punto más álgido porque en la convicción no solo no permites entrada de nueva información, sino que además, si tratan de cambiarte tu convicción, puede generar un comportamiento agresivo en ti. Y es cuando pasa esto con la política y la religión. Ya es una convicción, o sea, hablarle a un católico, digamos, fanático, de que la verdad está en el Corán, mejor dicho, se va a ofender. Entonces, ahí ya hay una convicción. Lo mismo pasa con la política. Si tú eres de ultraderecha y te hablan de izquierda, puedes incluso ponerte agresivo. Lo mismo pasa al revés, ¿no? Alguien de izquierda que le hablen de derecha pasa lo mismo, que ese es pues un problema que tenemos a nivel mundial con la política, esa polarización por convicciones. Pero entonces, ¿qué hace que algo se vuelva una opinión, pase a una creencia y se vuelva una convicción? Las experiencias de referencia. ¿Qué es una experiencia de referencia? Por ejemplo, tú tienes la convicción de que eres una persona atractiva. ¡Wow! ¿Qué ego tiene? Así mismo se dice, sí, yo soy atractivo, yo soy atractivo. ¿Por qué tiene esa creencia o esa convicción? Porque ha tenido experiencias de referencia. Tal vez va en la calle y personas del sexo opuesto pasan y la miran así. De pronto tiene una pareja y la pareja le dice, oye, es que tú eres muy hermosa, de verdad eres muy bella. Los compañeros de trabajo, oye, ¿cómo te ves de bien hoy? Entonces, esas experiencias de referencia van reforzando esa creencia en la medida que cada vez va a permitir menos información nueva porque tú te estás reforzando constantemente. Oiga, si todo el mundo me dice que soy atractivo, atractiva, pues es porque es verdad, me imagino. Entonces, eso depende de la intensidad y frecuencia. La intensidad es que haya un momento con una experiencia de referencia tan importante que eso ya se te volvió una creencia. No sé, viéndolo de manera de lo atractivo, resulta que tú eres una mujer que ya se siente atractiva, pero llegó una experiencia de referencia y fue que te encontraste en la calle a un actor famoso y ese actor famoso te dijo, oye, qué mujer tan hermosa eres. Como es un actor famoso el que te dijo eso, ahí hay mucha intensidad de tu experiencia de referencia, entonces automáticamente vas a decir, si a mí tal actor me lo dijo es porque soy hermosa. Y la frecuencia es que de pronto no haya esa intensidad, pero que te lo refuercen constantemente. Una y otra persona, una tras otra vez diciéndotelo, entonces va reforzando eso ahí. Si estás analizando esto, por ejemplo, desde el mercadeo que utilizan las empresas, estás en lo correcto. Las empresas a través de sus estrategias de publicidad y marketing lo que hacen es generar experiencias de referencias en ti para que tú empieces a creer en ellos como marca en ciertos atributos. ¿Qué pasa con esas experiencias de referencia? Pueden pasar primero por lo intelectual, porque otras personas te lo digan, y termina volviéndose una neuroasociación emocional. Empieza a incorporarse en ti, volviéndose una convicción. Hay algunos casos especiales de los sistemas de creencia que son primero el autosabotaje. Esta es una palabra muy común que se utiliza en psicología y en programación neurolingüística. ¿Qué es el autosabotaje? Es cuando frente a una experiencia tu cerebro está confundido y no sabe si calificarlo como dolor o placer. Como, oiga, esto a mí me produce placer y lo hago, pero acompañado de ese placer me produce dolor. Entonces, al estar confundido, tu toma de decisiones no va a ser clara. Es lo que yo te digo cuando seleccionas mal una pareja. Ahí hay un autosabotaje. Como si yo sé que este tipo de hombres son unos desgraciados y me han puesto 1000 veces los cachos, pero sigue seleccionando el mismo tipo de hombres porque de pronto también lo asocias con una sensación de placer que ellos te producen. Entonces ahí te autosaboteas. Terminas escogiendo una mala pareja.
Y también está la incapacidad adquirida, que es la condición de dolor. Esto es muy propio de las personas depresivas, donde sin importar lo que hagas te duele. Entonces son personas que pierden la esperanza y la fe en la vida. Que, ¿para qué voy a hacer esto si me va a ir mal? ¿Para qué voy a hacer esto si siempre fracaso? Entonces hay una incapacidad adquirida. Tú mismo te estás incapacitando. Entonces, después de haber echado este carretazo, vamos a empezar a llevar a cabo un autodiagnóstico de neuroasociaciones. Entonces yo quiero, ahorita pues voy a entrar nuevamente al foro, que hagas estas dos preguntas y lo que sigue del seminario te voy a dar herramientas específicas para que puedas cambiar esos sistemas de creencias, esas neuroasociaciones, etcétera. Pero quiero preguntarte por ahora, ¿cómo afrontas tú las situaciones dolorosas? Piensa en una infidelidad, piensa en la muerte de alguien cercano, piensa en cuando fracasas profesionalmente. ¿Tú cómo afrontas esas situaciones? Cuando me refiero a que cómo afrontas esas situaciones, piensa en esto, en las conductas basadas en la dualidad placer-dolor. Generas aislamiento, compensación, comportamiento impulsivo, desplazamiento, etcétera. La otra pregunta que yo te quiero hacer es, frente a esas situaciones dolorosas, ¿tu etapa de duelo es larga o es corta? ¿Tus duelos son largos? ¿Tú duras mucho tiempo en ese bloqueo mental? ¿O más bien como que es algo de una noche tan y al otro día te levantas como si nada? Entonces, hablemos un poco. La idea pues no es que profundizar en sus vidas personales, etcétera, pero sí que nos cuentes más o menos cómo reaccionas frente a ese tipo de situaciones. Ruth, Adriana, Piedad, Andrea, quisiera que conversáramos un poco de eso. O sea, ¿cómo haces bloqueo mental frente al dolor? ¿Te identificaste? ¿Cuál identificaste que era para ti? ¿Cuál de esas formas de bloquear? ¿Tus duelos son largos o cortos? Después de que hagamos este diagnóstico, quiero hablar algo acerca del duelo. Entonces es para que empieces a autodiagnosticarte para ver cómo es que tú manejas tus propias neuroasociaciones y ahorita pues ya vamos a entrar a hablar sobre técnicas específicas. Es un sistema de 6 pasos para acondicionar nuevas neuroasociaciones positivas. 6 pasos específicos son los que te voy a dar. Pero entonces empecemos con este diagnóstico. Frente a una situación dolorosa, ¿cómo haces ese bloqueo mental? Por ejemplo, Andrea, yo me concentro mucho en el trabajo, ¿ok? Entonces, Andrea dice, siempre que yo tengo como problemas y me siento como mal y tengo dolor, yo me meto es en el trabajo. Entonces, ¿qué sería meterse en el trabajo? Empecemos a mirar. A ver, racionalizar algo para apaciguar las emociones, no. Comportamiento impulsivo, transferir la agresión, externalizar, bloqueo mental de situaciones o sujetos, creación de situaciones, ocultar lo que se desea adoptando. Podría ser una identificación proyectiva ahí. Porque ahí lo que tú estás haciendo es guardando emociones y justificar conductas. Voy a trabajar mucho porque no me siento bien. Entonces tú tratas de olvidar ese dolor a través de esa conducta. Entonces tu forma de esconder ese dolor es ocupando tu mente y justificando que estás ocupando tu mente para ser más productiva y salir adelante y ese tipo de cosas, pero realmente eso es que estás escondiendo ese dolor, estás guardando esa emoción. Exactamente, muy bien, Andrea. Ahí estamos haciendo tu diagnóstico, el de Ruth. Cuando sufro una situación dolorosa, trato de salir y despejar la mente para que los recuerdos se vayan olvidando. Ese de que los recuerdos se vayan olvidando a través de una situación de relajación podría ser una fantasía. Aunque tu situación no es imaginaria, Ruth, tú lo que estás haciendo es que si estás en algo de mucho dolor o algo así, entonces buscas un ambiente, un paisaje como si fuera una fotografía así espectacular para que todo se te vaya olvidando. Entonces tú lo que estás haciendo es
yéndote hacia un lugar relajante, tranquilo, etcétera, que se te olviden los problemas. Entonces eso podría ser una conducta hacia la fantasía. Tal vez tú evades tu dolor, Ruth, utilizando la fantasía. Adriana, en mi caso racionalizo más desde reflexionar e introspección, pero claramente no es fácil. Hay duelo definitivamente con todo lo que puede implicar el mismo. Entonces, Adriana sí se identificó como una racionalización desde la introspección. Entonces, el tuyo sería una racionalización, que es una que aplica también para mí, que es después del evento doloroso, considerar las causas del por qué debió ser así. Oiga, es que a mí me despidieron del trabajo, pero en vez de ponerme a llorar, ¿cómo apaciguo mi dolor? Diciendo, bueno, recuerdo que estas 2 veces llegué tarde, la otra vez yo me agarré con mi jefe, sí. Sí, a mí me debieron haber echado por eso. Entonces, cuando tú encuentras las causas de lo que te está generando el dolor, como que ese dolor se disipa porque dices, bueno, sí, al final sí le embarré, no fue injusto, no me echaron injustamente, pues es que yo la embarré. Entonces, racionalizas de esa manera. También hablas de que hay duelo definitivamente con lo que puede implicar el mismo. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca del duelo. Interesante las participaciones de Andrea, Ruth y Adriana, puesto que dense cuenta que con esas participaciones lo que vemos es que las personas nos alejamos del dolor a través de distintas técnicas. Y no es como decir, ay, es que yo no pertenezco a ninguna de ese listado, no. O sea, esto es hecho por un psiquiatra y pues es algo de seres humanos. O sea, todos tratamos de alejarnos del dolor. De una u otra forma, buscamos alejarnos del dolor. ¿Qué es lo que quería hablar acerca del duelo? Que es importante. Desde las neuroasociaciones de Tony Robbins, se habla de que el duelo es también un factor social. ¿Por qué? Si tu etapa de duelo es muy corta, ¿qué podría pensar la sociedad acerca de ti? Supón lo siguiente, hoy rompiste con tu esposo o con tu esposa, se van a divorciar, hoy rompieron la relación y al día siguiente estás como si nada. Oiga, ¿y cómo se siente entusado, entusada? No, 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 perfecto. ¿Qué podría pensar la otra gente? Podría pensar que eres un desalmado o una desalmada. Oiga, esta persona no tiene sentimientos. ¿Cómo así que acaba de romper su matrimonio anoche y ya hoy está perfecto? Esa persona de pronto ni lo amaba. O sea, empiezan a juzgarte, ¿no? De pronto eso ni lo amaba. Por eso le rompió y ¿no? Entonces, algo importante en las neuroasociaciones es que el duelo se debe entender como una etapa que dependiendo de la eficiencia que tengan estos bloqueos mentales tuyos para evitar el dolor, va a hacerse más corto. Es decir, si tus neuroasociaciones son muy buenas, tus duelos no van a ser largos, van a ser cortos. Lo que pasa es que está ese peso de social de decir es que el duelo debe ser largo porque eso quiere decir que la persona sí tiene sentimientos. Imagínate que una persona, un ser querido se te muera hoy y mañana tú estés como si nada, el resto de tus familiares va a decir, esa persona es desalmada. Entonces démonos cuenta también cómo hay una connotación social respecto al duelo. Importante que tengas en cuenta esto porque cuando trabajemos con las neuroasociaciones, uno de los objetivos es lograr que tus duelos sean más cortos. Vamos ahora con estas otras dos preguntas que quiero debatir contigo. Primera, ¿cuáles cosas asocias tú con placer? Yo aquí puse una rumba, pero por ejemplo, como te indiqué al principio del seminario, por ejemplo, para mí placer es comerme un postre así bien delicioso. Para mí eso es placer. Pero ¿qué te resulta negativo de ese placer? Entonces, por ejemplo, lo negativo en mi caso es que para mí comerme un postre delicioso me puede implicar que si como mucho azúcar me puedo enfermar. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira cómo funcionan las neuroasociaciones. Pese a que comer azúcar es malo para la salud, yo sigo comiendo postres porque mi placer de hacerlo está por encima del dolor mental que yo me he puesto de que, oiga, si como mucho azúcar me va a enfermar, mi placer puede más. Entonces tengo que comerme un postre delicioso. Entonces quiero hacerte esa pregunta.
¿Qué cosas asocias con placer y qué te resulta negativo? O sea, ya has hecho introspectiva de decir, oiga, de esto que a mí me genera placer, ¿me puede traer estas consecuencias negativas? El problema es que si no has cambiado, es porque el placer supera el dolor. Porque si el dolor superara el placer, ya hubieras cambiado esa conducta. El dolor sería más que el placer. Pero entonces hablemos un poco acerca de eso. ¿Qué te produce placer y qué es eso como de que tú dices, uy, por este placer me gano esta consecuencia negativa? Por ejemplo, el de ir a rumbear es el guayabo. ¿Sí? Uno va a rumbear, listo, delicioso, pero al otro día ese guayabo de haber tomado, déjame decirte, y entonces ahí uno dice, uy, no vuelvo a tomar, pero eso es mentira porque el placer de haber rumbeado es mayor al dolor del guayabo, entonces uno lo sigue haciendo. ¿Mm? Así es más o menos también la conducta que justifica a los fumadores para no dejar el cigarrillo. O por ejemplo, a las personas que comen mucho y no pueden superar una etapa de obesidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué te genera placer? Y tú ya has identificado el dolor detrás del placer que eso te genera. Hablemos un poco de eso. Andrea, Ruth, Adriana, Piedad. Andrea, yo bailo, pero no le veo nada negativo. Amas bailar, o sea, hasta el punto de que no le ves nada negativo. Esos son sistemas de creencias, Andrea, ¿sí ves? Tienes la creencia de que bailar no tiene nada negativo. El café, pero a veces me hace daño, Adriana. Sí, efectivamente el café eh, es una ina, es un agente activo como el de la nicotina, está la cafeína y entonces pues efectivamente son agentes activos que en exceso no son tan buenos. Pero me encanta, ¿sí ven? Por ejemplo eso, el baile para Andrea y tomarse un cafecito para Adriana. ¿Mm? Pero entonces, si hay cosas negativas, siempre hay cosas negativas, pero el placer es tal que lo negativo ni se les pasa por la cabeza, ¿sí? Como en el caso de Andrea, ¿no? Yo bailo y negativo nada. ¿Mm? Bueno, vamos entonces ahora sí a hablar de esto. Bueno, leamos a Ruth. Eh, Me gusta dar placer. Caminar mucho en medio de la naturaleza, caminatas largas, pero a veces me canso. Efectivamente, por ejemplo, de una caminata larga puede estar esa fatiga, de que si no te alimentas bien te puede traer repercusiones, etcétera. Pero entonces, Ruth, por lo que veo, es de planes muy tranquilos, ¿no? O sea, ¿cómo evitas el dolor? En un paisaje natural. ¿Qué le encuentras placer? Caminar en un paisaje natural. Estás muy, digamos, asocias mucho el placer a la naturaleza, me doy cuenta ahí. Hay una neuroasociación muy fuerte. Tony Robbins describe esa generación de patrones como eso, como si fuera una carretera que en la medida que tú repites algo, esa carretera se va hinchando hasta volverse una troncal en tu cerebro. Entonces yo, por ejemplo, veo en Ruth eso, o sea, la parte de la naturaleza es como una troncal en su cerebro. Asocien las dos preguntas. Adriana de pronto probablemente para evitar el dolor recapacita y reflexiona acerca de lo que salió mal en su vida tomándose un cafecito. Entonces, ¿qué haces? Te alejas del dolor a través de esa racionalización y al mismo tiempo lo combinas con algo de placer para olvidarte de ese dolor. Entonces, vas reflexionando y tomándote tu café. Andrea me decía que, bueno, el de Andrea es más opuesto porque por un lado me habla de que disipa ese dolor trabajando mucho, pero le encuentra placer a bailar. O sea que en el caso del trabajo no es una circunstancia de placer-dolor, de decir, todas estas situaciones que están mal en mi vida las oculto en algo placentero que sería trabajar, sino es una situación de que trabajar te produce menos dolor del dolor que te producen las otras circunstancias. Pero lo que realmente te genera placer es bailar, que es una actividad de ocio muy opuesta a trabajar. Entonces, ahí la idea es que vayan haciéndose un diagnóstico de cómo funcionan sus cerebros, cómo es que tratan de alejarse del dolor y acercarse al placer. Ahora sí, entonces, les voy a dar este sistema de 6 pasos para eliminar neuroasociaciones negativas y generar neuroasociaciones positivas o más capacitadoras.
Ah, incluso acá tengo otra pregunta. Bueno, esta es buena. Descríbete en una palabra, o sea, Ruth, Andrea, Adriana, Piedad. Si tú te pudieras describir a ti misma en una palabra, ¿cuál sería? Una sola palabra. No es válido una frase, una sola palabra. ¿Y cuáles experiencias de referencia tienes al respecto? Entonces, por ejemplo, para mí, una palabra que a mí me define mucho es emprendedor. Entonces, ¿cuáles experiencias de referencia tengo al respecto? Eh, que fundé la empresa Globus Biogestión, que alrededor mis personas conocidas me dicen que efectivamente soy muy emprendedor, que mi mentalidad no es la del empleado, sino la del empleador. Entonces tengo varias experiencias de referencia que me generan una creencia de mí mismo, que es que Juan Pablo es emprendedor. Entonces, hagamos este ejercicio para hacer diagnóstico con ustedes. ¿Cuál sería esa palabra, una sola palabra que te defina? ¿Y qué experiencias de referencia tienes al respecto para que tú digas, yo me creo tal cosa? Entonces ahí empezamos a ver cómo la parte de creencias, de cómo pasa uno de opiniones a creencias y cómo las experiencias de referencia van reforzando esas creencias en nuestros cerebros, que en este caso sería una creencia propia. Yo me considero dos puntos. Entonces esa es mi pregunta, ¿cómo te consideras tú? Una palabra que te defina. ¿Y por qué crees que eres así? Esas serían las experiencias de referencia. Hablemos un poco de esto y entonces ya vamos al sistema de 6 pasos específicos para que todas esas neuroasociaciones de pronto negativas que puedas tener las cambiemos por neuroasociaciones positivas. Y lo bueno es que el sistema de 6 pasos que te voy a dar no es para que hagas una terapia a 2 años. Es un cambio que puedes hacer ya mismo, que puedes empezar hoy. Entonces es bien interesante lo que les voy a plantear. Pero entonces miremos eso. ¿Qué palabra te define? Así de difícil está definirse. Andrea dice resiliente. O sea, Andrea a sí misma se considera que todo lo soporta, que en su vida nada es más que ella, nada puede más que su propia voluntad. Andrea, ¿por qué? Dime, digamos, una experiencia de referencia que refuerce tu creencia de que, oiga, sí, yo soy resiliente. Yo me lo creo a mí misma. Ahí partamos de una cosa, esa creencia que Andrea tiene de sí misma es positiva, ¿no? La resiliencia es algo positivo. Entonces, chévere. Tenaz cuando una persona de pronto depresiva, defínete en una palabra, incompetente. Eso puede pasar. Hay personas que se creen a sí mismas con palabras negativas, que es donde hay que precisamente hacer un fuerte trabajo de neuroasociaciones. Adriana se considera responsable. O sea, Adriana es una persona que todo a sus tiempos, muy organizada, todo lo que lleva a que una persona sea responsable. Andrea dice, una de todas la superación de mi enfermedad. Entonces de pronto Andrea tuvo una enfermedad así fuerte y esa es su propia experiencia de referencia, ¿cierto? Decir, oiga, si yo pude con esa enfermedad, pues yo soy resiliente, o sea, de ahí para allá todo es más suave. Entonces, si pude con esto, puedo con cualquier cosa. Lo que no te mata te hace más fuerte. Es una filosofía de vida de Andrea. Entonces, démonos cuenta que ya estamos empezando a saber cómo piensa Andrea. ¿Mm? Exactamente. Entonces, date cuenta cómo desde las neuroasociaciones uno puede diagnosticar el cómo funciona el cerebro de una persona. Por eso esta disciplina es muy importante y sería bueno que tú la aplicaras para tu propia vida, para que tú mismo o tú misma entiendas cómo piensas, cómo, por qué das con tal tipo de pareja, por qué te gusta tal tipo de trabajo, por qué escogiste tal carrera. Todo eso parte de neuroasociaciones, créemelo, todo. ¿Por qué la carrera? ¿Por qué la pareja? Todo parte de neuroasociaciones y de creencias que tú tienes. Por ejemplo, si Andrea es resiliente, digamos hablando de lo de las parejas, si Andrea es resiliente, pues Andrea no va a poder tener como pareja a un hombre que se ande quejando por todo. O sea, yo creo que a ese hombre Andrea lo saca volando, porque si ella es resiliente,
¿Qué compatibilidad va a tener con una pareja que se la pase quedándose, ay, me duele esto, ay, me duele eso? No va a haber compatibilidad. Entonces ya uno sabe, bueno, probablemente una persona para Andrea sería otra persona de esas características. Entonces ahí ya hay compatibilidad y bla, y entonces ahí es donde uno empieza a aplicar las neuroasociaciones a todos los aspectos de la vida. Bueno. No más participaciones por este momento, pues la idea de hacer esta dinámica es como para ir haciéndote como un diagnóstico rápido desde el área de las neuroasociaciones, de tu manera de pensar y de tu manera de comportarte. Bueno, vamos entonces con la técnica en 6 pasos para trabajar las neuroasociaciones. Paso 1, concentrarse en lo que se desea. Si tú no sabes bien lo que deseas, no vas a saber qué tienes que cambiar en tu vida. Es como que a una persona le pregunten, ¿y usted qué desea? Ser exitoso. ¿Y para usted qué es el éxito? No, no lo tengo muy claro. Entonces, ¿usted cómo va a volverse una persona exitosa si no tiene claro lo que desea? Entonces, primero eso, concéntrate en lo que deseas, pero de una manera clara y concisa. Entonces, aquí yo traje esta imagen que me pareció interesantísima que dice, así como piensas, sientes. Así como sientes, vibras. Así como vibras, atraes. Esto es ley de la atracción universal. O sea, el pensamiento, que es lo primero, se vuelve atracción, que es lo último. Lo que tú pienses es lo que se te va a materializar. Pero entonces tú debes pensar de una manera correcta. ¿Qué es pensar de una manera correcta? Primero, no pienses en negativo, siempre piensa en positivo. Por ejemplo, es incorrecto pensar no quiero subir de peso. ¿Por qué? Porque esa palabra no para el cerebro es como invisible. Tú tienes que pensar es en quiero ser esbelto, piensa en positivo, no es como no quiero engordar, sino más bien quiero ser esbelto, quiero ser fitness, quiero ser atractivo. Piensa siempre en positivo porque cuando tú tienes claro lo que deseas, vas a poder implementar los otros 5 pasos de condicionamiento neuroasociativo. Segundo, no quiero que mi pareja me engañe, no porque pues ahí tú estás casi pidiéndole al universo lo contrario, estás materializando que tu pareja te engañe, no, quiero una pareja fiel. Entonces siempre pide en positivo. Y lo segundo es pensar en qué le impide a uno lograr lo que desea, pero también hay que saberlo pensar. Entonces no es como echarle la culpa a los demás. No quiero subir de peso porque y no voy al gimnasio porque es que no tengo tiempo. Esa es la típica de yo, digamos que voy al gimnasio, muchas personas me dicen eso. Es que yo no voy al gimnasio porque no tengo tiempo. Eso es falso. Eso es atribuir a las circunstancias algo que tú estás dejando de hacer. Y entonces me dirías, ay, pero Juan Pablo, si yo trabajo 20 de las 24 horas del día, bueno, ¿y por qué no has comprado unas mancuernas y haces ejercicio en tu casa? O sea, no es excusa, que eso es lo que tenemos que empezar a mirar. No podemos bloquear nuestras acciones hacia nuestros deseos por escudarnos en cosas que no valen la pena. ¿Qué es lo real? Que de pronto esa persona que no se ha puesto a hacer ejercicio, lo que pasa es que se conforma con pasar desapercibido. Es una persona que no le interesa ser atractiva, no le interesa llamar la atención. Bueno, eso ya es más real consigo mismo. Hay que ser honesto y honesta consigo mismo. Es que yo me conformo con pasar desapercibido. A mí no me gusta que me piropeen en la calle eso. Por eso prefiero estar gordo. Ya, así de sencillo. Pero no es como, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio. No nos llenemos de ese tipo de excusas. Segundo, el de la pareja fiel. Entonces, es que yo quiero una pareja fiel, pero es que me queda imposible porque como todos los hombres o todas las mujeres son iguales, lo mismo, ahí estás atribuyendo al exterior algo que es tu responsabilidad. Entonces uno no puede decir, es que como las mujeres son infieles, por eso es que yo soy así. No, uno lo que tiene que decir es, oiga, es que yo me he dado cuenta que doy con ese tipo de mujeres es porque antepongo el físico sobre los valores. Oiga, sí, yo soy como muy superficial. Entonces, eso sí es un análisis honesto, concienzudo, reflexivo sobre qué es lo que me está impidiendo alcanzar mi objetivo, que de pronto es tener una pareja fiel. De pronto, oiga, sí, yo tengo que trabajar en ser menos superficial, un ejemplo. Entonces, démonos cuenta que el primer paso de condicionamiento neuroasociativo es tener muy claro lo que yo quiero en mi vida. Ten claro lo que quieres para tu vida.
Grábate eso, tenlo muy claro. Que a ti te puedan decir, dígame las 3 cosas que usted quiere en su vida, tin, 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 en positivo y de una manera honesta, nunca echándole la culpa al contexto o a las otras personas. Una vez que tú sepas lo que quieres en tu vida, pasamos a lo siguiente y es apalancarse en el dolor. ¿Qué es apalancarse en el dolor? Aquí hay una barrita del dolor del mínimo al máximo. Aquí hay un primer límite que sería como el límite inferior, que es el umbral del dolor. Es cuando apenas empiezas a sentir dolor. Entonces, de ahí para abajo, del umbral del dolor hacia abajo, quiere decir que no sientes dolor, eso no te produce dolor. Cuando llegas al umbral, entonces empiezas a sentir dolor. De ahí llegas hasta la tolerancia al dolor, que es ese dolor máximo que tú puedes soportar. De ahí para allá ya es un dolor insoportable, tú no puedes soportar eso. ¿Qué sucede? Que usualmente los seres humanos que estamos en la zona de confort, en el mínimo esfuerzo, en vez de estar por debajo, por encima del umbral y de la tolerancia al dolor, lo que hacemos es ampliar la zona de queja. ¿Qué es la zona de queja? Un dolor que va de leve a fuerte, pero que no me va a matar y no actúo. Y ese es el problema de no actuar y de generar esos patrones repetitivos. Y es que me duele, pero no lo suficiente. Ay, esta persona a mí me maltrata, mi pareja a mí me maltrata, pero no lo suficiente como para que la mande al carajo. Entonces, por eso ahí sigo con ella, porque, no, ahí me maltrata, pero ahí sigo. Este trabajo a mí no me realiza como persona, pero bueno, ahí por lo menos me da un sueldo ahí para comer, pues el dolor no es tanto. Entonces, démonos cuenta que permanecer en la zona de queja, donde yo me quejo de ese dolor, pero no es lo suficientemente fuerte como para que yo actúe y cambie radicalmente mi vida, es lo que a veces nos vara. Hay como eso no es el autosabotaje, sino lo que hemos visto, una incapacidad adquirida. Pues ahí me duele, pero ahí sigo. Entonces, ¿qué es el apalancamiento del dolor? Condicionamiento neuroasociativo paso 2. A eso que te genera dolor, pero no tanto dolor, apaláncate en que eso te genere más dolor, un dolor insoportable. Cuando eso te genera un dolor insoportable, te va a obligar a cambiar. Por eso pongo esto, una persona que no cambia se debe a que asocia más dolor a hacerlo, a cambiar, que a no hacerlo. Entonces, apaláncate en el dolor. ¿Qué podría ser apalancarse en el dolor? Hay una persona, una pareja que te maltrata. Piensa con fuerza en esos momentos que esa persona te agredió y eso. Siéntelos, que te duelan mucho. No como, no trates de hacer bloqueo mental, lo que estábamos viendo. No hagas bloqueo mental, haz que te duela. Porque si te duele y superas la tolerancia al dolor, ahí es donde vas a decir, voy a terminar con esta persona. Ahí es donde vas a decir, voy a dejar este trabajo. Ahí es donde vas a... Cuando tú tomas acciones, cuando te apalancas en el dolor y superas la tolerancia, que dices, me va a doler menos tomar un cambio que no tomarlo. Si no lo tomo, me va a doler mucho. Entonces, apalancarse en el dolor es algo que es un paso del condicionamiento neuroasociativo muy importante. Haz que eso que pasaba desapercibido, que estaba en tu subconsciente, empiece a dolerte mucho. Disfruta el dolor, que digas esto me está doliendo, porque eso te va a hacer cambiar de dirección en la vida. ¿Mm? ¿Para qué? Paso 3. Cuando tú ya te apalancas en el dolor, que algo ya te duele demasiado, vas a interrumpir esa creencia. Como la creencia no tiene una característica, es que no permite nueva entrada de información, tú tienes que hacerlo de manera interna, o sea, que ese dolor sea interno. Si ese dolor ya es muy fuerte, entonces tú vas a interrumpir la creencia como de, oiga, ¿será que esta pareja, será que este trabajo me conviene? Ya empiezas a dudarlo, porque el dolor ya es muy alto. Entonces, acá Tony Robbins sugiere algo importante y es la terapia de choque. En esa terapia de choque es que a veces uno permanece en la zona de queja sin irse más arriba de la tolerancia al dolor porque de pronto dentro de este dolor hay una satisfacción secundaria.
Por ejemplo, si es un trabajo que no te conviene mucho, la satisfacción secundaria es el sueldo. Como de, qué porquería de trabajo, pero bueno, ahí al fin y al cabo me pagan. Si es una pareja, es como, oiga, qué porquería de pareja, pero bueno, ahí al fin y al cabo no estoy solo, no estoy sola. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te apalancas en el dolor, lo que vas a lograr es que el dolor que eso te genera va a superar ese placer secundario de estar ahí. Entonces, por eso pongo la imagen aquí de Homero Simpson en el capítulo cuando se va al infierno. A Homero le encantan las donas. Él en muchos capítulos en Los Simpsons se queja de ser obeso. Entonces Homero como, hoy estoy obeso y no sé qué. Pero le encanta comer donas. ¿Por qué sigue con eso? Pues porque el placer de comer donas supera al dolor de verse obeso. Entonces, este tercer paso de interrumpir las creencias limitadoras es, ¿le gustan mucho las donas? Bueno, entonces ahora cómase 5 trillones de donas. ¿Qué va a pasar? Recuerda lo que te hablé del GABA y el glutamato. Tú te comes una dona, te genera un placer impresionante, tu glutamato se eleva. Te comes 2 donas, tu placer se eleva. Comes 3 donas, tu placer se eleva. Pero, ¿qué tal si yo te dijera, cómete 50 donas? ¿Tú crees que sin comerse 50 donas es algo placentero? Por ejemplo, a Andrea, que le gusta bailar, ¿tú crees que bailar 50 horas seguidas es placentero? Por ejemplo, a Adriana, que le gusta el café, ¿tú crees que tomarse 5 libras de café es placentero? Entonces, si tú quieres dejar ese hábito, esa creencia que tú tienes que generar la experiencia de choque como elevando el glutamato a tal punto que busques la reacción opuesta a lo que yo te había explicado, que el cuerpo diga, esto ya no me produce placer, yo quiero es ya buscar otra cosa. Entonces ahí es cuando te vas a dar cuenta, lo que para ti era placentero no era tan placentero. A una persona que le gusta irse de rumba, ¿será que una persona por más que tenga ganas se va a poder tomar 10 botellas de tequila? No, se va a vomitar, se va a volver nada, va a perder el conocimiento y va a empezar a asociar eso con dolor. Al otro día cuando se levante vomitado y que le robaron la plata y todo, entonces va a decir, uy, ¿yo por qué tomé tanto? Y empieza a asociar el emborracharse con dolor. Entonces ahí se apalancó en el dolor, donde va a decir, este dolor es más fuerte que el placer que me genera emborracharme, porque perdí la plata, estrellé el carro, ese tipo de cosas. Entonces, si tú entiendes este condicionamiento neuroasociativo del que te estoy hablando bien, te vas a dar cuenta que es posible generar cambios, como yo te decía con el duelo, instantáneos. Yo no te estoy hablando de terapias de 10 años, te estoy hablando de que tú hoy mismo podrías cambiar un hábito negativo que tú tienes con esto que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver, bueno, ya eliminé eso que era negativo en mí. Por ejemplo, Tony Robbins, aquí te hago otra salvedad, habla también en este paso, por ejemplo, digamos, de ponerse en oso uno mismo. Por ejemplo, si hay una persona que no puede dejar de comer, ¿qué pasaría si en un restaurante lleno de gente llega y dice, Juan Pablo, eres un cerdo? Así que todo el mundo escuche. Pues voy a pasar un oso el berraco. Entonces yo ahora voy a asociar el comer de esa manera con la pena que pasé porque todo el mundo sepa que soy un cerdo. Entonces, ese dolor me va a impedir que siga comiendo de esa manera. ¿Mm? Entonces, una vez que uno haya roto esa creencia, ¿qué tiene que hacer? Generar una nueva creencia. ¿Qué pasa? El cerebro, en su proceso de neuroplasticidad, tiene una condición, y es que cuando tú eliminas algo del cerebro, el cerebro automáticamente va a tratar de sustituir algo para llenar esa misma autopista. Entonces, ¿qué pasa? Y es como cuando una persona quiere dejar de fumar. La persona logra dejar de fumar, pero si no encuentra algo que le genere un placer similar, si no llena ese espacio en su cerebro con otra cosa, va a volver a fumar. Entonces ahí es cuando las personas recaen en algo. No es que yo ya deje de comer tanto y después de repente vuelve y recae y vuelve y come harto. No es que dejé las parejas nocivas, pero después de todo vuelve y se cuadra con una pareja así. Entonces hay que aprender a llenar ese espacio que queda libre en el cerebro con otra cosa. Por ejemplo, con el poder del movimiento y del enfoque. Entonces vamos a hablar de esto que también es algo muy específico. Resulta que se han hecho estudios en neurociencias donde los movimientos
generan emociones. Juan Pablo, ¿cómo así? Se ha encontrado, por ejemplo, que una persona cuando es depresiva camina encorvada y con los hombros abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el adoptar esa postura corporal le genera la sensación de tener poca energía y a la final le genera la emoción de estar depresivo. Una persona alegre nunca va a andar encorvada y con los hombros hacia adelante y hacia abajo. Tiene otra postura. Entonces hay una relación directa entre la postura y los movimientos que nosotros adoptamos y las emociones que tenemos y los pensamientos que tenemos. Entonces, una forma de una vez que liberamos una creencia pasada, llenar ese espacio en el cerebro con algo positivo es siendo consciente de nuestros movimientos y de nuestra postura. Si hay una persona que tiene una sonrisa contagiosa, muy agradable, pídele a esa persona que te enseñe a sonreír. Generalmente una persona que sonríe mucho es una persona que es muy alegre. Entonces date cuenta que de lo físico, sonrisa, se genera lo emocional alegre. Una persona que anda sonriente y sus ojos tienen esta expresión como la parte inferior arriba y es una persona que permanece feliz. ¿Mm? Entonces, bueno, feliz no, pero sí alegre. Entonces, la idea es eso, empezar a tener esa conciencia de los movimientos. Y lo otro es el enfoque. Y aquí vamos a hablar de las submodalidades. Voy a hacerte un ejercicio. Hazlo si quieres en este momento para que empieces a entender cómo funciona el condicionamiento neurosociativo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas, solo me escuchas. Si quieres hacerlo, haz. Cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos. Piensa ahora en una situación placentera para ti. No sé, piensa en tu grado profesional, piensa en el día de tu matrimonio, no sé, piensa en el día en que te dieron una noticia excelente. Piensa en ese momento, piensa en ese momento. Ahora cuando piensas en ese momento, piensa en los detalles, piensa en detalles como la imagen que estás viendo es a color, es a blanco y negro, es una película, es una imagen en movimiento, o sea, tu recuerdo es una imagen en movimiento o es una imagen estática. ¿La estás viendo como si tú fueras en primera persona o la estás viendo desde afuera? Piensa en qué había alrededor, qué personas habían alrededor tuyo. Me imagino que si en un momento placentero habían personas de pronto aplaudiéndote, de pronto habían personas felicitándote. ¿Era de día o era de noche? ¿Qué día de la semana era? Todo eso de lo que yo te estoy hablando son las submodalidades. Esas submodalidades son esas circunstancias que estaban alrededor de ese momento placentero para ti. También puedes hacer el ejercicio con un momento doloroso, pero pues quise hacerlo con algo positivo y no con algo negativo, pero también puedes hacerlo con un momento doloroso. ¿Cuál es la idea? Cuando tú vayas a llenar a tu cerebro con algo nuevo, la idea es que traigas las mismas circunstancias de esos momentos a ese nuevo momento para crear una nueva creencia capacitadora. Porque si ese momento te generó tanto placer que aún lo recuerdas, la idea es que a tus nuevos momentos les pongas eso. Probablemente que lo hagas en ese día de la semana, probablemente que lo hagas a la luz del sol o en la noche junto a la luna, con esas mismas personas puede ser, si están todavía en tu vida. Entonces, date cuenta cuál es el poder del enfoque y de las submodalidades. Hay una técnica de PNL y es que cuando tú haces este mismo ejercicio que estábamos haciendo, pero lo haces con un pensamiento negativo, algo que te generó dolor. Redúcelo en tu mente, ese momento doloroso. Haz de cuenta que le pones un marco alrededor y en tu mente haz que esa imagen se vuelva pequeña. Primero la vas a hacer, muy cerca, muy cerca, muy cerca, y después la empiezas a ver más lejos, más lejos, más lejos, hasta que se desaparezca. La idea es que esos momentos que fueron dolorosos para ti dejen de serlo.
para llegar a los siguientes pasos que vamos a ver. Paso quinto, condicionar la nueva creencia. Una vez que tú ya reemplazaste en tu cerebro eso negativo por algo capacitador, algo positivo, etcétera, creo que están pidiéndome alguien ingreso. Ah, Ruth se había desconectado y está pidiendo ingreso otra vez. Listo. Listo. Entonces, en este quinto paso, es como aprender a bailar. Por eso puse estos dos bailarines de salsa. ¿Cómo es que tú aprendes a bailar? Al principio no, para bailar un nuevo ritmo es torpe. A mí me pasa con la salsa choque, ¿no? Que desde que la selección Colombia pues empezó a festejar los goles así, se popularizó la salsa choque y pues como ya fue después de mi época de rumbero, pues me queda complicado bailar ese ritmo. Lo mismo me pasa con la bachata. Pero si uno practica, la práctica hacia el maestro, o sea, si uno practica, pues se vuelve un duro en salsa choque y en bachata si uno es lo que quiere. ¿Qué sucede? Que hay una parte en el cerebro que son los ganglios basales, que son los encargados de generar patrones automáticos de movimiento. Por ejemplo, que una persona aprenda a bailar salsa, por ejemplo, que un cantante se aprenda una canción, por ejemplo, que un guitarrista toque la guitarra sin mirarla, por ejemplo, que un actor se aprenda un libreto, por ejemplo, que un profesor se aprenda una clase. Todo eso proviene de los ganglios basales y recuerda que dentro de los ganglios basales estaba el globo pálido donde sale el GABA y el glutamato, que es de todo lo que estamos hablando. Entonces, estos ganglios basales son los responsables de que tú hagas cosas como en piloto automático, que mediante la práctica, pues, coges tal experticia que, por ejemplo, un bailarín puede ir coqueteándole a la otra persona mientras baila, ya no tiene que estar pendiente de cómo baila y cómo movió el pie, ya lo incorpora. El profesor ya puede dar la clase con los ojos cerrados, el cantante puede cantar su canción con los ojos cerrados, distraído totalmente y casi como que por inercia la canta. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para ese patrón positivo que tú estás generando, para esa nueva creencia con el condicionamiento neuroasociativo, la idea es incorporarla mediante repetición a tal punto que ya lo hagas de manera inconsciente. Tú ya no te vas a tener que esforzar por eso. Es como a mí me pasa con el gimnasio. Ya para mí ir al gimnasio no es como, hoy tengo que ir al gimnasio, sino lo disfruto, es parte ya de mi vida diaria. Al principio, cuando uno condiciona una nueva creencia, es un poco difícil, entonces uno tiene que autopremiarse. Y autopremiarse debe ser inmediatamente después de la conducta deseada. Por ejemplo, hay personas que tienen perros o gatos, mascotas, y cometen un error y es que el perro se hizo pipí en la cocina. Y entonces el dueño después de 5 horas le da con el periódico al perro. Ahí ya no sirve, porque el perro no va a entender por qué le están dando palo. El perro, a mí, ¿por qué me están dando periódico? Yo no sé. Es inmediatamente se orina, le da con el periódico para que el perro entienda, ah, me están dando periódico porque me hice pipí en la cocina. Entonces, con los seres humanos es lo mismo, somos animales. Y es, inmediatamente después de que tú hagas esa conducta positiva, refuérzala. ¿Cómo la refuerzas? Premiándote. Hoy fui al gimnasio y entrené duro. Ahora sí me va a dar un premio y me va a comer un pequeño helado. Entonces, si me como ese helado, pues estoy diciendo, me puedo comer este helado porque hice ejercicio. Si no hubiera hecho ejercicio, no, porque me hubiera engordado. Entonces, darse esas recompensas ayudan a condicionar esa nueva creencia. Para finalmente llegar al paso 6 y último, poner a prueba la nueva creencia. Para poner a prueba la nueva creencia es comparar el yo de ahora con el yo del pasado. Entonces aquí traje al Bogart, que se viene de la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que el Bogart era como una especie de ente que se transformaba en tu peor temor. Por ejemplo, en este caso se transformaba en Severus Snape y en este caso una araña que creo que era para Ron Weasley. Una araña era lo que más le producía miedo. Se transformaba en tu peor miedo. Y entonces había un encantamiento que era el encantamiento ridículos. Entonces, ¿qué hacía eso en el Bogart? Que ridiculizaba ese miedo y entonces terminabas riéndote de lo que te daba miedo. Entonces aquí Severus Snape termina volviéndose una ancianita y aquí la araña, Ron le pone patines y entonces se resbala y se cae. Tú tienes que empezar a ver
tus antiguas creencias y tus antiguos problemas de esa manera. Si seguiste bien los pasos del condicionamiento neuroasociativo, vas a poder volver a hacer el ejercicio mental y esa situación que de pronto te producía dolor, la vas a poder, por ejemplo, ridiculizar. Entonces, digamos, piensas en ese momento donde te sentiste muy celoso, muy celosa, donde sentiste mucho dolor, de pronto donde te hicieron bullying, y tú vas a poder hacer como en Harry Potter, como hicieron con el Bogart. Puedes ridiculizar esa situación, empezarla a ver desde afuera y decir, oiga, eso no era tan doloroso como yo pensaba. Cuando tú logras poner a prueba la nueva creencia de esa manera, tarán que la antigua pauta ya fue desechada de tu cerebro. Ya por condicionamiento neuroasociativo, esos patrones ya se rompieron en tu cerebro. Cuando tú ya puedas ver lo que antes te generaba dolor, ridiculizándolo y que de verdad no sientas nada más allá de esa gracia de haberlo ridiculizado, es cuando lo superaste. Eso es más o menos como cuando superas un duelo, ¿no? Que terminas diciendo, oiga, yo todo lo que sufrí por esta persona, no, yo sí estaba pero loco. Eso es cuando ya superaste esa antigua creencia. ¿Cuánto tiempo toma estos 6 pasos? Media hora. Si tú lo haces bien, puedes empezar a cambiar hábitos inmediatamente. Te habló Juan Pablo Ramírez Galvis en representación de Globus Biogestión. Globus Biogestión son sistemas prácticos ante problemas complejos. De pronto no sé si quieran añadir algo al final. ¿Qué tal les pareció el sistema de 6 pasos de condicionamiento neuroasociativo? Probablemente yo suba de pronto a SlideShare o a Script esta presentación también para que la puedas consultar y pues el video lo voy a subir a YouTube para que lo puedas consultar una y otra vez. La idea es que de verdad, si empiezas a incorporar estos 6 pasos, vas a ver el poder que tiene esto. Esas terapias de choque para cambiar lo que a uno le generaba placer. De pronto algo para añadir, Adriana, Ruth, Piedad, Andrea. Bueno, creo que no hay así de pronto comentarios para añadir, participación. Ah, ok, Adriana. Muy interesante, sobre todo que se relaciona a cambios de sistemas de creencia, lo que genera transformaciones profundas en las personas. Efectivamente, por eso hablamos de neuroasociaciones internas experienciales y de neuroasociaciones externas intelectuales. La idea es que con este sistema de 6 pasos, tú cambies tus neuroasociaciones internas, que son las que tienen más fuerza. Entonces, eso va a cambiar muchos de tus patrones de comportamiento, muchas de las cosas que te producen dolor, va a hacer que tus duelos después de una situación dolorosa sea más corta, va a lograr que entiendas mejor cuáles son tus mecanismos de bloqueo mental y los vas a concientizar. Entonces va a llegar el momento donde tú dices, uy, en este momento estoy bloqueando este dolor de esta manera, ya te vas a conocer más a ti misma. Entonces es importante por ese lado. Excelente, nos aprendemos a conocer un poco más. Andrea, sí, precisamente pues esas pequeñas actividades que puse es un breve diagnóstico para que empieces a entender cuáles son tus patrones, qué es lo que te mueve, qué de pronto detrás de lo que te produce placer podría generarte daño, que de pronto de algo que has tolerado por mucho tiempo te falta apalancarte más en el dolor para obligarte a cambiar. Piedad, muy interesante conocernos. Efectivamente, pues la idea es en un seminario más adelante, podríamos ya profundizar más en las técnicas, o sea, hacer un seminario ya no como con los conceptos de neuroasociaciones, sino aterrizarlos ya más de pronto un taller, hacer un ejercicio de condicionamiento neuroasociativo online en tiempo real para que se vayan viendo los efectos. Entonces sería, por ejemplo, interesante hacer un seminario taller de esa manera. Bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden pues que
pronto podrán ver a través de YouTube esto para que puedan seguir una y otra vez estos consejos. Y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por acompañarme en este momento. Qué bueno que les haya parecido así interesante.